Hola, ahora les voy a platicar el 3.85. Es un problema de número impar, por lo tanto de respuesta. Me voy a tomar la libertad de hacerlo. Les había dejado los impares para que ustedes lo realizaran por la situación de que tienen respuesta, pero me gusta este problema y creo que se van a dar cuenta por qué. Se trata de un objeto que va por una superficie horizontal y en el punto A se encuentra después con una superficie circular por donde va a caer. En algún punto, que sería en el punto B, perdería contacto con la superficie circular y se convertiría en un tiro parabólico. Entonces, lo que pide aquí es encontrar una expresión del ángulo beta eh, para el cual el objeto deja de estar en contacto con la superficie circular. Bien, la solución que les propongo en esta ocasión va más o menos así. Entonces, del lado izquierdo tenemos el diagrama donde he hecho una mezcla ahí entre las fuerzas y las velocidades que se tienen. En algún punto intermedio ya a un ángulo beta, eh, se está aplicando una fuerza normal por la superficie en alguna inclinación, que es precisamente correspondiente a la tangente en ese punto, y el peso como únicas fuerzas que están actuando. Como podrán notar, aquí sí vamos a utilizar las componentes tangenciales y normales. Quiero volver a enfatizar que las componentes tangenciales y normales se manejan de la siguiente forma. En el caso de la componente tangencial, la estoy poniendo en la dirección de la velocidad, no en sentido contrario, a eso me refiero. Y en el caso de la componente normal, también la estoy poniendo en la dirección hacia donde está el centro de giro. De tal forma que la sumatoria de fuerzas que tengo en la parte de arriba, la sumatoria de fuerzas en dirección normal, diría lo siguiente. Tendríamos la fuerza normal, que la puse negativa porque sería en sentido opuesto hacia el centro de giro. El peso, una componente del peso, que esa sí es en el sentido hacia donde está el centro de giro. Y esto igual a masa por aceleración normal. Ya estoy poniendo la aceleración normal como la hemos manejado, que sería la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. En este caso el radio de curvatura es el radio de la circunferencia. Bien, en el caso de la sumatoria de fuerzas tangenciales, ahí lo que tenemos es lo siguiente. La única fuerza que se tiene en la dirección tangente, pues es la otra componente del peso, la que va con el seno del ángulo. Y entonces esto sería igual a masa por la aceleración tangencial, y estoy poniendo la aceleración tangencial como también la hemos manejado en las coordenadas tangenciales y normales, como la magnitud de la velocidad, la derivada de la velocidad, de la magnitud de la velocidad. Bien, luego voy a trabajar con ese término de la derivada de la velocidad, v punto, para hacer lo siguiente. Primero, lo que significa v punto, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar la regla de la cadena para poner a la velocidad como una derivada respecto del ángulo el ángulo beta que se mide desde la vertical hacia donde está la partícula, y para compensar pues pongo la derivada de beta respecto del tiempo para que no se altere la expresión. Y entonces lo que me deja es que la derivada de beta respecto del tiempo es b punto, y la derivada de la velocidad respecto de beta, esa la dejo como está. Bien, beta punto es a lo que le llamamos velocidad angular. En otros contextos lo hemos manejado como teta punto. Aquí, como el ángulo se mide con beta, pues es beta punto. Y también hemos manejado que la velocidad angular se puede poner en términos de la velocidad tangencial, como la pongo aquí. Aquí me faltó un puntito en esta parte. Entonces,
estamos haciendo el siguiente cambio, que lo vamos a expresar en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 vamos a sustituir todo eso, cancelando también la masa, como ya lo hice aquí. Y entonces, en lugar de poner b punto, como estaba en la ecuación 2, lo que voy a poner ahora es todo lo que trabajé arriba, y lo escribo de esa forma. De ahí me paso entonces a una integración, donde de cada lado de la integral voy a poner la variable correspondiente, y en el caso del lado izquierdo pues sería la integral de b de b, y en el lado derecho sería todo lo que corresponde al ángulo, seno de beta, la integral del seno de beta. Los límites de integración entonces van de b0, que correspondería a la velocidad en el punto más alto. Para b0 corresponde entonces un ángulo beta igual a 0, que es lo que estoy poniendo en el límite inferior del lado derecho, y la integral la voy a hacer a un punto posterior de donde va moviéndose la partícula. En el caso de la velocidad, pues un punto B cualquiera, que correspondería a un ángulo beta más adelante. Bien, entonces cuando realizamos esta integral, nos deja lo que le estoy llamando aquí ecuación número 3, donde tenemos la diferencia de velocidades al cuadrado del lado izquierdo y del lado derecho la parte de la integración respecto del ángulo. Bien, ahora es cosa de preguntarse por el punto donde la partícula pierde contacto con la superficie. ¿Cuál sería la condición para ello? Pues es una condición que hemos comentado antes, que es cuando la normal vale igual a 0. Desde que está el carrito en la parte más alta, en el punto A, y va deslizando, la normal cada vez se va disminuyendo en valor, hasta el punto donde tiene el mínimo valor, que será igual a 0, pero donde todavía podemos hablar de contacto. A partir de ese punto, la normal ya no existe, ya no está en contacto, y entonces se convierte en un tiro parabólico. Muy bien, entonces, si recordamos la ecuación número 1, que está aquí arriba, y utilizamos esa condición de hacer la normal igual a 0, entonces lo que estaríamos haciendo es de ahí despejar el valor de la velocidad al cuadrado. Entonces eso lo estoy haciendo en esta parte, que se obtiene de la ecuación número 1, y esta expresión la voy a utilizar para sustituir b cuadrada en la ecuación número 3. Cuando hago eso, aquí es donde estaba la velocidad al cuadrado. En el lado derecho lo único que hice fue desarrollar el paréntesis. Puedo entonces ya despejar, de lo que me queda, puedo entonces ya despejar el coseno de beta y obtener la expresión final que viene en la respuesta del libro, y entonces ahí estaría el resultado. Ahora bien, ¿qué pasa si en la parte más alta el carrito, en lugar de que venga ya con una velocidad inicial, como se muestra aquí, si en el punto A el objeto o el carrito está en reposo, y a partir de ahí se empieza a deslizar empieza con una velocidad inicial igual a 0 y se empieza a deslizar hacia abajo, pues ¿cuál sería el ángulo al que se separaría de la superficie? Bueno, pues esta es la respuesta que trae ahí. Eso, en el contexto de la solución que hemos puesto, es poner la velocidad inicial igual a 0, entonces solamente nos estaría dejando los 2/3, y cuando sacamos el coseno inverso de los 2/3 es que obtenemos esta solución para 48.2 grados, que es el punto donde pierde contacto con la superficie y se convierte en un movimiento parabólico.